Hace un buen rato que estrenaron la segunda temporada de Arcane, pero hay un efecto que me sigue encantando y es el de esta escena. Los personajes en una posición a color, pero el fondo como con un efecto de carboncillo. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer en el video de hoy, recrear este shader en Unity. Para poder recrear este efecto necesitamos simplemente un shader que realice este movimiento del carboncillo. Ahora bien, ¿cómo se hace? Primeramente necesitamos Shader Graph en Unity. Por lo general viene instalado en el Universal Render Pipeline, pero si no lo tienes puedes irte a la ventana de Windows, Package Manager, te vas al registro de Unity y aquí puedes encontrar el paquete de Shader Graph en caso tal de que no lo tengas instalado, ¿ok? Por lo general ya viene instalado por defecto, ¿ok? En tal caso que no lo tengas, lo instalas, lo descargas y listo. Una vez tengamos instalado nuestro paquete de Shader, vamos a necesitar también una textura. Yo conseguí esta en internet y este efecto, mi gente, se basa en un 90% de que se vea como se ve en la serie de la textura. ¿Okay? Yo conseguí esta, se va a ver medianamente bien, no igual que en la serie, pero básicamente es eso. Ahora bien, ¿cómo realizamos este efecto? Creamos un material y ahora procedemos a crear un shader graph. En este caso, un lead shader graph para que no sea afectado por la iluminación. Y lo vamos a llamar shader carbón. ¿Okay? Luego de crearlo, lo adjuntamos a nuestro material y listo. Entramos para empezarlo a editar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar nosotros para poder realizar este efecto? Primeramente necesitamos la textura. ¿Vale? Entonces colocamos un sample texture 2D, una textura en 2D, y aquí de una vez traemos nuestra textura y la colocamos en este espacio que está acá, que es el espacio de la textura. Adicional a eso, vamos a necesitar el tiling y el offset de la textura, porque nosotros queremos la posibilidad de poder modificar, ¿ok?, la forma en la que la textura se distribuye en el objeto. Y esto se modifica en estos dos nodos que se encuentran por acá. Ahora, ¿cómo podemos modificar estos dos nodos? En el inspector agregando dos vector 2. Uno lo vamos a llamar tiling y el otro lo vamos a llamar offset, ¿ok? Offset. Y los colocamos aquí sin ningún inconveniente. Y ahora ya tenemos dos cosas bastante importantes. Luego de esto, debemos agregar y multiplicar el vertex color o el color, ¿verdad?, por la textura. Entonces, agarramos un nodo de multiplicación y multiplicamos el vertex color por todos los colores de la textura y nos vendría quedando por ahora, tenemos algo como esto, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es lo que necesitamos ahorita? Necesitaríamos un nodo de multiplicación que multiplique un efecto, que es lo que necesitamos para lograr, digamos, este efecto del carboncillo. Ya tenemos una gran parte del efecto hecho, pero necesitamos algo que se llama el Fresnel Effect, que es esto que tenemos por acá, lo cual se va a combinar también con un normal vector que tenemos por aquí. Este normal vector lo podemos dejar en Word, ¿ok? Y lo juntamos a este nodo normal que tiene el Fresnel Effect. Adicional a eso podemos también aquí agregar un float, que lo vamos a llamar Fresnel. Lo colocamos por acá, boom. Y este Fresnel Effect va hacia este nodo step que se encuentra por acá. Aquí también creamos un float para el step. Todo esto para poder modificar en el inspector y poder lograr un mejor efecto más adelante, mi gente. Entonces, bueno, ya luego de tener todo esto, vamos a mover esto para acá y colocamos otro nodo de multiplicación, el cual va a multiplicar este de acá con el nodo step, ¿no? Entonces, este resultado que tenemos por aquí va a ir multiplicando a un nodo que ya les voy a decir más adelante que es lo que vamos a hacer, porque primero vamos a agregar acá el tiempo. ¿Por qué estamos agregando un nodo de tiempo acá? Para que se mueva, ¿verdad?, la textura en nuestro objeto 3D con respecto al tiempo. Creamos otro nodo de multiplicación, colocamos aquí el tiempo
Y acá, en este nodo, vamos a crear otro float y lo vamos a llamar velocidad, que la podemos modificar en nuestro inspector, que vendría siendo la velocidad con la cual se va a mover nuestro efecto. Aquí agregamos un nodo de multiplicación, colocamos esto por aquí, boom. Ya me faltó agregar aquí el ruido, muchacho. Puede ser simple noise, que sería lo ideal. Entonces ahora sí, veamos por acá el simple noise. Ahora, ¿cuál va a ser la textura que va a generar el ruido al simple noise? Va a ser la textura que nosotros agregamos acá. Ahora sí, este resultado lo multiplicamos por acá. Esto de aquí lo multiplicamos por acá. Y ya, esto que está por aquí, este resultado final lo multiplicamos por el base color. Guardamos. Y ya después de tener todo esto, regresamos a nuestra escena y vemos acá. Ok, ahora ¿qué tenemos que hacer? Como vimos, ubicamos muchísimas cosas en nuestro inspector para poder modificar. Tenemos el Fresnel, vamos a colocarlo en 1. Tenemos el Step, vamos a colocarlo en 1. Tenemos el Speed, vamos a colocarlo en 10. Y vamos a ir moviendo hasta que podamos observar nuestro efecto. Ok, y aquí ya tenemos, digamos, el efecto en cuestión. Podemos ver el efecto de carboncillo. Ahorita ya lo vamos a ver en Play Mode. Ahora muy bien, como es un vector 2D, lo que agregamos para el tiling y para el offset, si nosotros por lo menos agregamos en mayor cantidad al eje X, se vería así. Y podemos emparejar con el eje Y. Sin embargo, en este pequeño plano no se ve tan mal el efecto. Vamos a arreglar la cámara para visualizarlo y nos vamos al Play Mode. Una vez ya en el Play Mode podemos observar cómo se ve el efecto. Sin embargo, la velocidad está muy baja. Vamos a ver si lo podemos aumentar. Está muy baja la velocidad todavía. Aquí vamos a subirla en 100 y ahora sí, vean cómo se va moviendo la textura. Muy parecido a lo que se ve en la serie, como se mueve la textura. Yo creo que en 150 la velocidad o incluso en 200 pudiera ser lo ideal. Yo creo que 180 vendría siendo el número ideal. Entonces así sería la recreación de ese shader. Como les comenté, depende muchísimo de la textura del carboncillo. Esta fue una que conseguí de manera pública y la estamos utilizando de manera de ejemplo en el video. Ahora bien, ¿cómo se vería este efecto digamos, en una escena más grande? Ya vamos a ver ese ejemplo a continuación. Y bueno, resulta que en una escena un poquito más grande, pues el efecto se ve bastante interesante. A ver, en lo que serían las casas no se ve tan bien, pero en el piso, verdad que se ve bastante espectacular. Pudiéramos modificar lo que vendría siendo el tiling en offset para que se vea de una mejor manera en los edificios. Ya eso depende de la escena. Pero como logramos ver en la serie, por lo general utilizaban el efecto para realizar primeros planos a los personajes. Entonces vamos a verificar ahora cómo se vería el efecto con los primeros planos. Y aquí, mi gente, preparamos un primer plano de una escena y de verdad que se ve bastante bien. Sin embargo, se puede mejorar un poquito. Podemos bajar un poquito la velocidad del efecto, podemos incrementar un poco lo que vendría siendo el tiling y el offset para que se vea un poco mejor. Incluso yo creo que así, implementándolo esto en 5, se ve un poco mejor el efecto. Y bueno, eso es básicamente lo que vendría siendo el efecto del carboncillo, mi gente, recreando el shader de Arcane. Espero que les haya gustado este video, que les haya servido de algo. Este shader depende muchísimo de lo que vendría siendo la textura del carboncillo. Si lo quieren recrear, pueden conseguir una textura mejor o incluso hacer una pues en su programa de confianza para texturizar. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si les sirvió de algo, dejen su like, su comentario, suscríbanse y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.